Vamos a tratar de ir rápido y de última entramos en alguna de las temas. La primera parte creo que... ay, si le doy clic a cualquier cosa esto no avanza, ¿no? Ah, debería. Ah, ahí está. Buenísimo. Bueno. La idea de primero es... vamos a hacer una breve repaso de cómo funcionan las excepciones. Pero bueno, vamos a ir rapidito. Cualquier cosa, si alguno está perdido, me frena y vamos frenando. Pero la idea básicamente es que nosotros tenemos una ejecución. Miren, acá a la derecha tenemos el stack del lenguaje. Que va a ir pasando por nuestro programa. Cuando la máquina... Ahí está. Pareciera que lo ejecutó en serio. Bueno, entonces va a llamar. Y en este caso vamos a tener un try, un nodo de try. Y que va a ejecutar un envío de un mensaje. Y bueno, cuando enviamos un mensaje, como habíamos visto antes, se va a activar y en el lenguaje, en el stack de nuestro lenguaje, ya sea como lo implementemos, vamos a tener una nueva activación de un frame. Y en este caso vamos a llamar otro mensaje y vamos a llegar acá. ¿Qué pasa? Si este if da falso, lo que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a retornar de este stack. Y entonces ya estamos en este punto y vamos a retornar y deberíamos retornar al punto de interrupción. No, perdón, el punto de interrupción no, cualquiera. Al punto donde hicimos el envío de mensaje, al punto donde activamos el nuevo método. Entonces esto básicamente, tiki, vuelve acá, facilito. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos una excepción? Bueno, básicamente cuando tenemos una excepción es todo muy parecido hasta que llegamos a este if que va a tirar mi excepción. El caso del throw de la excepción es interesante porque acá necesitamos volver a este punto, digamos, necesitamos volver al punto donde manejamos esa excepción. ¿Sí? Esto tiene un montón de consecuencias. ¿Por qué? Porque necesitamos deshacernos de esos dos frames que tenemos en el medio y volver a este punto. Y necesitamos hacer que nuestra excepción que tiramos acá abajo esté bindeada con el valor de E. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Y por supuesto están en diferentes stack frames y hay que tener cuidado de no perderlo antes. Pero bueno, eso es las cosas que empezamos a tener de excepciones. Esto es manejo normal de excepciones. Y un pequeño más comentarios. ¿Qué pasa si tenemos muchos catch en el mismo try? Tenemos que decir a dónde vamos. Podemos tener distintos. ¿Cuál es la regla que usamos? Por supuesto eso va a depender del lenguaje. Pero lo tenemos que definir. ¿Y qué pasa si ninguno machea? Tenemos que seguir buscando en el stack trace. Todos los que usaron excepciones sabrán esto. Y bueno, entonces tenemos otro feature más, que es que tenemos que soportar el nesteo, tenemos que soportar la encadenación, el encadenado de instrucciones try o de nodos try. Además tenemos que, en este caso, hacer el scoping correcto de las variables, como lo dijo Guille. No es el mismo el E de arriba que el E de abajo. Y otro feature que tenemos que pensar, que seguro lo usaron muchísimo, es que tenemos que manejar los bloques de final y ensure. En este caso en Wallock se dice then always, que básicamente que ejecuta siempre haya o no una excepción. Y además tiene que ejecutar en el orden correcto en el que los voy llamando. Primero tenemos que ejecutar el de abajo, porque es el más cercano a la excepción, y después el de arriba, que es el más lejano. Ok, esto es excepciones 101, así que por ahora no hay nada nuevo. Ahora empieza lo interesante. La primera forma de implementar esto es, ya lo adivinaron, como todo lo que dije antes, usar las excepciones que ya existen en nuestro lenguaje. Una cosa que nos pasa con la implementación que tengamos, como tenemos un intérprete que utiliza recursión para hacer esto, nos va a pasar que tenemos un stack paralelo entre nuestro lenguaje y el lenguaje host. Entonces podemos aprovechar esto y podemos usar el mecanismo de excepciones que ya existe. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando tengamos una excepción en este frame de ejecución, en este momento, esa se tiene que procesar en este de acá arriba de todo, ¿no? Ese es el comportamiento que queremos en nuestro lenguaje. Si vemos eso,
es muy parecido a lo que sería tirar una excepción acá en el visit throw, que nos va a burbujear, llamémosle, va a ir burbujeando hasta llegar al try que lo puede manejar. Y lo podríamos, de esa manera nos podemos sacar estos frames, podemos hacer el volver de estos frames. Entonces, básicamente, así rápido en un pseudocódigo que no funciona porque le falta un montón de casos, básicamente la idea es que cuando nosotros tenemos un throw, vamos a tirar una excepción de nuestro lenguaje, pero vamos a rapear el valor, vamos a tirar una excepción del lenguaje host y vamos rapeando la excepción de nuestro lenguaje. ¿Sí? Vamos a rapear en una excepción, por ejemplo, de Faro, vamos a meter adentro una excepción de Wolo, que no es una excepción, es un objeto que representa nuestro objeto. Nuestro objeto excepción, digamos, no necesariamente es una excepción en el lenguaje host. Y después en los try, cuando es que tenemos un try, lo que vamos a implementar es, usando el mismo mecanismo del lenguaje host, vamos a implementar el manejo de excepciones y el manejo del finally. El finally o del then always de Wolock en Faro se usa con el ensure. Pero básicamente lo que vamos a agarrar es el lenguaje host y aprovechar su feature, digamos, de manejo de excepciones. Entonces, eso nos va a simplificar bastante la cosa. Entonces, como decíamos antes, cuando tiramos la excepción acá, nosotros vamos a volver al try al primer try que encuentra. Y ahí podemos testearlo y hacer. Por supuesto, como el lenguaje host ya maneja el nesteo de excepciones, vamos a tener eso también gratis, ¿sí? Una cosa importante, cuando hagamos el throw acá y lo cachemos la excepción acá, sí, vamos a haber caminado nuestro stack del host, pero tenemos que popear, tenemos que manejar este caso con volver a alinear el stack de mi lenguaje. En este caso tenemos todos estos frames en el medio. Y lo que tenemos que hacer, uno de los problemas interesantes para pensar en una implementación es cómo vamos popeando estos frames, y si hubiera algún bloque o si hubiera alguna instrucción que usa el finally o el then always de Wolock, deberíamos ejecutarlo en el orden correcto. Entonces, a medida que vamos popeando, decir, alguno tiene un finally o no, entonces quizás es información que queremos guardar también en el stack. Eso es básicamente la primera alternativa de usar excepciones. Por supuesto, para usar esta alternativa necesitamos tener un lenguaje host que tenga excepciones. Necesitamos hacer correcto el pop del stack para volver a alinearlos, porque lo que teníamos, esto funciona porque tenemos un stack paralelo, básicamente lo que hicimos antes, y funciona muy bien cuando tenemos un intérprete recursivo. Hasta ahora los únicos intérpretes que vimos fueron intérpretes recursivos. Un poquito se da la idea de tener un intérprete distinto con lo que dijimos de los stacks, pero vamos a ponerle nombre, que es la idea de tener un intérprete basado en un grand loop. O sea, lo que tenemos es un grand loop. En vez de hacer llamadas recursivas para ir abriendo todos los nodos, vamos a ir teniendo un loop que va ejecutando un nodo a la vez. Esto es lo que decía Guille antes. Es importante que tengamos que cada nodo sepa cuál es el siguiente nodo a hacer. Esto va a ser mucho más simple si queremos hacer un intérprete de bytecode, un intérprete de código de máquina o algo que ya tiene una naturaleza linealizada. Si no, tenemos que establecer un orden correcto para ejecutar este árbol, digamos. Tenemos que decidir el orden que representa nuestra ejecución, o sea, ya sea un postorden, preorden o el otro, que no me acuerdo, que tiene que seguir este árbol para poder ejecutarlo. Esto está bueno, por ejemplo, de vuelta, cuando tenemos un lenguaje de host que nos falta un feature, por ejemplo, que no nos permite tener stacks tan profundos, y nuestro lenguaje que estamos desarrollando necesitamos que tenga recursión de miles y miles de stack frame de profundidad, digamos, no sé, estamos implementando un Haskell, pónganle, sin tener tail return. Entonces, lo que tenemos que hacer es que correctamente tenemos que transversar este grafo, entonces vamos a establecer un orden para recorrerlo.
Entonces vamos a tener que ir analizando los nodos correctamente para saber cuál es el orden que tenemos que hacer, y por supuesto esa información va a estar en el stack. Una cosa que tienen los intérpretes basados en es toda la información de ejecución. Como estoy en un mismo loop, no la puedo guardar en variables locales. Todo eso tiene que estar en mi stack, en la representación que nosotros hagamos del stack. Como dije antes, tenemos que iniciar los códigos y todo el estado intermedio tiene que estar en el stack. Por eso era importante pensar también que una de las cosas que podemos guardar en el stack son todas las... todo el estado que tenemos de las expresiones intermedias que vamos haciendo. Bueno, un pseudocódigo de una idea, si no quedó claro, que es como implementado. Básicamente tenemos un... Ah, esto está mal. Ah, me quedó mal. Soy un salame. Sorry. Ah, ya rompí todo. Vamos a tener que borrarle la mente a la gente. No, porque ahora se me colgó la máquina. Tengo que bailar porque tengo la pelota de playa. Ahí está. No, ahí está. Bueno, la idea es que vamos recorriendo los nodos y delegando o haciendo el visitor lo mismo para tener un switch gigante, que también es otra alternativa, pero que los objetos usan doble dispatch. Pero lo importante es que cada uno de estos, cuando visitamos un nodo, tiene que poder decirnos cuál es datear el nodo siguiente que vamos a hacer. Y todas las operaciones van a pasar a través del stack. Bueno, entonces estamos viendo. Teniendo eso, lo que podemos hacer es que podemos manejar las secciones a partir de caminar el stack y hacer todo sobre el stack sin usar nada de lo que tiene el lenguaje host. Esto está bueno para usar el lenguaje que donde estamos implementando no tiene excepción. Pero queremos hacerlo en C, va a ser un poco complicado, si no tenemos que implementar una librería para manejar excepciones, para poder implementar las excepciones de nuestro lenguaje. Entonces lo vamos a hacer, digamos, de una manera de que vamos a todo haciendo recorridos sobre la estructura que representa el estado de ejecución de nuestro programa, que es básicamente el stack de nuestro lenguaje. Cada vez que tenemos un throw, por ejemplo en este caso, donde tiramos un throw, vamos a tener que buscar en el stack cuál es el método que quiero, el método que quiero volver a activar, o sea, el contexto al que quiero saltar, el frame que voy a volver a poner en el tope. Y mientras tanto, cuando hago eso, puedo ir actualizando el current node. El chiste es que cuando yo hago el throw acá, el cálculo del current node me tiene que saber decir en qué lugar tengo que revolver a ejecutar. Por ejemplo, el current node va a estar actualizado. Cuando un throw me va a tener que llevar al catch correcto. Si hubiera. Por supuesto, esto es mucho más complicado en intérpretes recursivos, porque también me tengo que pelear no solo con mi estructura de stack, sino que me tengo que pelear también con el stack del intérprete que estoy jugando. Se puede hacer, se pueden mezclar usando excepciones, es un poco más completo. Es fácil este modelo en intérpretes basados en un loop. A este punto, ahora que lo veo, es polémico. Yo quería decir que era más fácil hacer el file, el resume, porque yo tengo, al ir caminando el stack y mi estructura, eso tiene que estar explícito, porque tengo que marcar los frames que tienen finalizaciones o try para ir evaluando cosas. Entonces, cuando yo hago un throw y reviso el stack, tengo que buscar cuál es el siguiente nodo de ejecutar. Básicamente, viendo, el primer nodo, digo, el nodo tiene un try o un finalize, no, sigo al siguiente. ¿Tiene un try que agarra esta excepción o finalize? No, vuelvo al siguiente. Acá tiene un try, entonces reengancho acá. Por supuesto, esto hace que cada vez que tengamos que ejecutar algo, tengamos que seguir recordando que estamos en una excepción y seguir ejecutando. Y va a haber toda información que vamos poniendo en el stack. Y recuerden que en un intérprete basado en loop, todo el estado de ejecución de mi programa termina estando en alguna de estas estructuras. La estructura que usa el stack. Pueden ser una o dos estructuras distintas o 17 cosas distintas, pero no va a estar implícitamente en el stack de ejecución del lenguaje host. Así que bueno, eso fue todo. Básicamente es una idea introductoria. A mí me gustaría que ahora, bueno, el plan que teníamos con Guille, más allá de insertar los problemas, lo que tiene que quedar claro de la presentación, cuáles son los problemas de tener excepciones, cuáles son las dos grandes ideas, y bueno, si quieren elegir una, que jueguen a tratar de implementarla y ahí les va a quedar en claro cómo son las consecuencias. Y bueno, después eso que quizás
da para una charla un poco más profunda, pero ya digamos que sea una charla participativa y no tanto un monólogo de nuestro lado. Porque bueno, esa es la idea del taller, digamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo para criticarme? Sí, el Switch. Me tengo que latigar. Bueno, después, una de las cosas que me parece importante es que fuimos bastante rápido para que tengan todo lo mínimo necesario para implementar un intérprete casi entero. Eh, ya creo que, nada, salvo variantes de lo que vimos o entrar más en detalle, pero tienen todo a mano. Yo subí todos los PDFs a talleres.udware.org. Si quieren también los puedo poner en Discord a aquellos que no quieran loguearse en eso. Eh, eso es una buena idea. Sí, esa es una gran idea. Lenguajes más habituales. A ver, hay preguntas en Discord, Pablo. ¿Querés responder vos? Dale, dale. Yo tengo que aprender a usar Discord. Acá, de vuelta. A ver, los lenguajes host más habituales. Depende de qué es lo que estás haciendo. Normalmente la mayoría de las máquinas virtuales que existen en la salvaje digamos, que crecen en el mundo, están escritas en C o en C++. En el último tiempo hay una creciente de usar muchos más lenguajes, crear lenguajes específicos o agregar lenguajes, features a lenguajes existentes o crear derivados. Entonces ahí ya empieza a haber implementación de alto nivel. Que puede ser en Java, pueden ser en .NET, en Python o en cualquier lenguaje, Faro. O sea, no hay una limitante. Haskell se usa mucho para implementar intérpretes. Después, eso depende de qué es lo que necesitas hacer, cómo lo vas a hacer, cuál es el target que querés, si querés generar una máquina virtual que genere código de máquina o no, si querés que sea un intérprete de AST, si querés que sea cuál es el nivel de performance que necesites, vas a usar un lenguaje u otro. Hoy en día, históricamente, si uno pensaba, no, necesito hacer algo recontra performante para que corra infinitos ciclos por segundo, uno pensaba que iba a terminar programando en lenguajes que compilaran directamente a código de máquina, tipo C o C++, pero la realidad es que en los últimos tiempos aparecieron un montón de frameworks de desarrollo de máquinas virtuales que trabajan en lenguajes de alto nivel y después terminan generando máquinas virtuales que generan, o intérpretes, o máquinas virtuales enteras que generan bastante buena performance, como son PyPy, como es Truffle, como es... bueno, los chicos hay los chicos argentinos que están en un proyecto de investigación que es PowerLang, que la idea es hacer un framework también para desarrollar máquinas virtuales. Ahora después les podemos pasar, ¿cómo se llama esto? Le podemos pasar links. Hay varios distintos y muchos de esos nacieron con el objetivo de hacer una máquina virtual. Por ejemplo, PyPy nació con el objetivo de escribir una máquina virtual para Python en Python. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Faro, que nosotros tenemos también un framework que permite generar máquinas virtuales. Nosotros lo estamos tratando de generalizar, pero está hecho para hacer la máquina virtual de Faro. Escrita en Faro, después eso se traduce, termina varias etapas de traducción, hasta que llega a tener un ejecutable, un binario ejecutable. Pero la idea de qué lenguaje host,
y el que te guste, el que te sea más cómodo, el que te dé los features que vos te dan más productividad. Después hay muchas formas, hay muchas técnicas para generar una versión performante de eso. Creo que es lo menos importante pensar en la performance, más pensar en un lenguaje que te permita expresar una buena... Es como construir un programa, de vuelta. Una de las cosas, si aprenden algo de esto, si se quieren llevar algo, es que hay que desmitificar la idea de intérprete, lenguaje, construcción de lenguajes, compiladores, ¿cómo se llama esto? Máquinas virtuales, porque la realidad es que son un programa más. Es probable que en el día a día hagan programas mucho más complicados que ellos, solo que tienen problemáticas que uno no las ve todo el tiempo, digamos. Pero puede ser hermoso de pensar de que es un programa más y perderle el miedo a eso. Yo cuando se ejecuta un método creo un context y lo bindeo al self para que lo tenga como variable. Sí, eso es una gran alternativa. Uno de las formas que es que lo pueda tener, digamos, en una variable específica, o como dijo Nico, agregarlo como una variable más y gestionarlo como una variable dentro de mi scope. Entonces eso hay distintas formas. Lo que normalmente termina pasando con la resolución de variables es que depende mucho del lenguaje que estén desarrollando. Ahí ya no hay una forma correcta o incorrecta de hacerla, sino que lo importante es que la semántica que tiene los scope léxicos en el lenguaje que están haciendo. Normalmente los lenguajes, para que uno pueda pasar de uno al otro, siguen las mismas reglas de scope léxico. Por eso les decíamos, bueno, lo que en esto es parecido a Java, pero bueno, tiene solo quizás esta pequeña diferencia, o se usa así o así, porque si es demasiado distinto también puedo hacer algo completamente loco y completamente distinto, pero bueno, la curva de entrada a ese lenguaje va a ser más fuerte. Bueno, no sé si había otra pregunta, pero porque hay más cosas. Yo tengo una pregunta con respecto a excepciones. Quería preguntarles qué opinan de la habilidad que tienen algunos lenguajes de poder resumir excepciones, o sea, volver a ejecutar el código que se estaba ejecutando en el momento de lanzar la excepción, tanto, digamos, desde un punto de vista de desafíos de implementación, como también desde un punto de vista, digamos, conceptual como feature del lenguaje. Por ejemplo, no sé, el tema de los bloques de finalización. Si yo puedo resumir la excepción, ¿debería ejecutar los bloques de finalización o no? Ese tipo de cosas. No sé. Respecto a si me gusta o no, como feature me encanta. Como feature para implementar tiene una complejidad hermosa, o sea, hay que pensarlo bien. Y la realidad es que si tiene o no que tiene que hacerlo en qué contexto, eso depende mucho de la semántica que tenga el lenguaje, digamos, qué es lo que quieren desarrollar del lenguaje, o sea, hay que establecer las reglas y se siguen esas reglas. Después puede pasar que, como hablábamos antes del caso del self en JavaScript, puede ser que, bueno, uno define un lenguaje y se le pasa un bug en la definición, digamos, tiene algo que tiene como una semántica bizarra, pero bueno, eso se va puliendo. Pero sí hay un montón de cosas en Smalltalk que se puede hacer eso, de resumir, básicamente resumir una excepción. Para los que no vieron, la idea es que yo tiro la excepción, pero ahora el throw no solo puede tirar la excepción y corta el flujo de ejecución, sino que puede volver ahí. Si alguien en el medio agarra esa excepción y le da un valor o dice, sí, yo te arreglé, y le puede hacer resume, podría volver a reintentar los métodos. No sé si lo vieron el otro día, que Guille seguro lo hizo 10 millones de veces, es que nosotros en Faro programamos mucho con el do not understood. O sea, esperamos que el objeto diga, yo no entiendo este mensaje, y le creamos un método, se agrega el código ahí y le damos proceed en el debugger, y eso hace que alguien agarra la excepción de, este objeto no entendió este mensaje. Se compila, o sea, se abre la ventana, todo, ese código queda ahí colgado en la excepción, se compila un método, se vuelve a meter el método en el coso y le decimos proceed y le decimos resuma la excepción. ¿Qué es lo que hace la excepción de
de Do Not Understood, cuando le das Resume, básicamente vuelve a intentar enviar el mensaje. Lo pueden probar muy fácil generando en Faro un mensaje de mandarle hola a Neil, por ejemplo, y le va a decir, Neil no entiende este mensaje, ¿querés crearlo? Y si ustedes le dicen proxid, lo que va a pasar es que les va a volver a aparecer el mismo. Neil no entiende este mensaje, ¿querés crearlo? Neil no entiende este mensaje. ¿Por qué? Porque espera que uno lo cree o no, y una vez que lo crea y le da proxid, vuelve a reiniciar la excepción. Eso está muy bueno para manejo de errores y para manejar cosas locas. Y hay muchos lenguajes que lo tienen. Y bueno, es una complejidad interesante del lado de la implementación, porque el resume tiene la particularidad de que tiene que volver a correr en el mismo estado como si la excepción no hubiese pasado. Entonces tengo que preservar ese stack de ejecución en algún lado. Sí, para ser concreto, por ejemplo, en Faro, cuando uno tira una excepción, las activaciones de métodos no se popean del stack hasta que no estés seguro que realmente la excepción no fue manejada. Entonces, en realidad lo que pasa es que la excepción necesita hacer 2 pasadas del stack. La primera, donde va a ejecutar todos los catch, y la segunda, cuando ya sabe que ya está, nadie atrapó la excepción y nadie la resumió, y ahí va a ejecutar todos los ensure, todos los final. Y eso quiere decir que cambia un poco el orden en que se ejecutan las cosas, pero bueno, es para poder hacer que las cosas sean resumidas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, eso es todo el material que teníamos para presentar, ¿no, Pablo? Sí, no hay nada más. La idea ahora es que, bueno... ¿Guille? Ahora, no sé cómo quieren... quizás una cosa que podemos hacer... a ver, allá la vez pasada había un grupito que se había separado. Después yo vi que había gente que estaba trabajando hace un rato. No sé si quieren seguir trabajando en esa modalidad. Para mí está bien y podemos ir pasando si quieren. No sé si quieren que agarremos y compartamos la pantalla y veamos algo en particular, pero para mí lo más interesante sería que ustedes se sienten y lo podeen. Sí, yo les voy a pasar, está lo que... ¿No sientan dolor? Sí, el problema de esto es que suena todo muy, muy feliz hasta que uno... o suena de 2 formas. O suena todo muy simple hasta que uno lo trata de hacer y es más complicado. O suena todo muy difícil hasta que uno lo trata de hacer y se ve que no era ni una cosa ni la otra, que es un problema más. En el repositorio que yo había compartido la semana pasada, que ahora le estoy buscando el link, yo agregué dos branch más. Uno que es el branch inicial de donde arrancamos la semana pasada, y después otro nuevo branch que incluye las cosas que hizo Guille el otro día, que lo hizo en vivo. Así que si alguno quiere arrancar, puede arrancar desde ahí. Eso está bueno porque está en el punto, digamos, está en punto caramelo para empezar a hacer el envío de mensajes y pensar en una implementación del stack. Si quieren dedicar tiempo, o sea, si me dicen, bueno, quiero hacer algo, pero no quiero hacer todo, quiero hacerlo más jugoso, yo les diría que agarren de ahí, implementen un manejo de stack mínimo que les permita pasar los test de envío de mensaje y después directamente pasar a tratar de hacer correr los test de excepciones. Yo creo que con eso pueden retomar los que digamos están más colgados o que no tuvieron la oportunidad de hacer cosas, o los que no saben por dónde arrancar. Sería una buena cosa. Si yo diría que lo ideal es si se pueden poner, también si hay el clamor popular lo dice, lo podemos hacer entre todos, pero me parece que cuando lo hacemos entre todos medio que los vamos guiando por la solución, y no sé cuánto eso cumple el objetivo de lo que pensamos para el taller. Pero bueno, si dicen quiero guiado, vamos por el guiado, no hay problema. Y si no, vamos en distintos grupos, es lo mismo. Perdón,
Yo tenía, no sé, en nuestro grupete teníamos un par de preguntas anotadas que no son exactamente eh, por ahí de lo nuevo, digamos, sino de lo anterior. Pero un Bueno, par de... Hay una en particular que es bastante general. bueno, Es que nosotros en un momento... ¿querés compartir? ¿Por qué eh, no querés compartir la imagen, la ventana y lo discutimos entre todos? ¿O es algo demasiado bueno, igual general? voy a arrancar con una que era algo... Hay una que es como bastante de alto orden, digamos, así que por ahí puedo arrancar por ahí, porque Dale. no es nada específico. Ujú. Como nosotros en un momento arrancamos, cuando tuvimos que como definir clases, nos hicimos como un segundo visitor, que es como que declara las clases y los métodos. Y bueno, tuvimos bastante debate de usar el mismo, crear otro, qué sé yo. Y después nos surgió la idea de que tenía sentido como tener eso, modelar las declaraciones de las clases y los métodos. A mí en mi cabeza me hacía pensar un poco como uno iba a hacer algo tipo C o C++, que es su punto H con las declaraciones, y a partir de ahí eh, eh, como que nada, te manejas en esa seguridad. Pero por otro lado también notábamos como en hacer las cosas más, o sea, hacer algo dinámico se vuelve más difícil, ¿no? O sea, es todo el mismo visitor el que crea las clases, el que crea los métodos y qué sé yo. Si uno después quiere hacer algo dinámico, tipo en Ruby o en Faro, que podés crear clases, crear métodos en cualquier momento, es más fácil. Entonces, y por otra parte, de hacer el otro visitor para las clases surgió por, no sé, por cómo estaba un poco ordenado el código y demás, que es como que uno primero llama, es como que los tests llaman primero las definiciones de las clases y después hacer ejecución. Es como que por eso, como que haciendo TDD nos fuimos guiando a tener esa solución. Mm. Pero bueno, si por ese lado, sobre el tema de si tiene sentido tener las declaraciones de las cosas antes, como hacer una pasada de declarar y una pasada después de ejecutar, o bueno, algún consejo por ese lado. A ver, cualquiera de las dos cosas funciona, incluso se puede tener un punto intermedio. Pero, a ver, la primera pasada para hacer una carga de... Perdón, vuelvo al principio. A ver, para poder ejecutar el código, o sea, el código que está escrito, normalmente nosotros vamos a tener que tener como creado ya un montón de objetos, vamos a tener que tener las clases cargadas, vamos a tener que tener los métodos. Entonces, esa idea de tener ya una imagen en la memoria de lo que vamos a estar ejecutando, puede pasar que se cree de distintas maneras. Una forma que ustedes hicieron, básicamente, por lo que entendí, es muy parecido a lo que pasa en Java, que primero se recorre, digamos, todas las clases que son accesibles desde el root, desde el main, y pasa como un class loader y va cargando todo eso en memoria, y una vez que eso está terminado de cargar, empieza a ejecutar el main. Eso es una solución y es correcta. Lo que pasa después en Java, por ejemplo, es que, y bueno, de hecho que pasa en Ruby y en Smalltalk, que va teniendo una carga a futuro, digamos, va cargando cosas on demand. Vos podés cargar nuevas clases bajo pedido y las va agregando, y ahí el intérprete tiene más cosas para ejecutar. Interpretar y al mismo tiempo ir creando las cosas se puede hacer, depende mucho, te va a poner restricciones en cómo tenés que escribir tu código, porque te va a poner las restricciones, por ejemplo, que tiene C, donde tenés que tener las declaraciones antes, porque si no, no sabe que estás llamando a un método que todavía no existe, a una función que todavía no existe, correctamente en C, entonces no sabe cómo compilarla, y bueno, y eso puede ser una limitante, entonces va a hacer que tu usuario de tu lenguaje tenga que escribir las cosas en orden y decir, mira, esta clase hereda de la otra, entonces tengo que poner la superclase antes para que la encuentre, si no, no me va a dar nada. Entonces es normal tener varias pasadas sobre eso, una para hacer class loading. A veces este trabajo lo hace el compilador, y el compilador ya genera una estructura que se puede directamente cargar en memoria. Otras veces esa estructura se preserva, como pasa con el caso de Smalltalk, donde se va guardando la imagen eternamente y se va mutando esa imagen, pero siempre está la imagen completa en memoria. Y después tenés variaciones en el medio, o sea, es una buena pregunta. El primer paso normalmente se lo llama class loading o bootstrapping, que es arrancar y tener los objetos esos iniciales que yo necesito para ejecutar.
En nuestros ejemplos no tenemos inicialización de estado global, pero también en este caso entra no solo cargar las clases y los métodos, sino también inicializar variables globales, crear los well-known objects que hay en Wollock, y bueno, eso tiene toda una problemática. Después, bueno, se puede poner más bonito, por ejemplo, si los módulos al momento de cargarse pueden ejecutar, o los paquetes o módulos o las mismas clases pueden ejecutar código que se ejecute al momento de cargarse. Y ahí, bueno, lo que hace normalmente es que carga todo el código y después los va ejecutando estos inicializaciones, este código que tiene que ejecutar al cargarse, los va ejecutando en orden, digamos. Puede hacer una pasada y guardar todo en una lista, todos los pedacitos de código a ejecutar y después ir ejecutándolos en orden. O puede ir ejecutando a medida que va cargando, pero el problema de ejecutar a medida que va cargando, de vuelta, es que si no tenés todo el heap lleno, todo, digamos, todos los objetos accesibles, todo, tenés que estar pensando cuando escribís el código, digamos, el usuario tiene que pensar en qué orden puede acceder a las cosas. Todavía no está definido esto, entonces no puedo usarlo, y eso hace que sea bastante molesto. Para resolver eso, te hacen varias pasadas. Si se puede hacer todo en una, sería genial, pero limita mucho de los features posibles. Alineado un poco con eso, yo quería preguntar si hay algún nombre para hablar de la diferencia, o sea, más allá de si decidimos implementarlo en una pasada, en dos pasadas o como sea, de la diferencia conceptual entre los lenguajes que modelan las declaraciones como algo separado de los programas. Por ejemplo, no sé, no puedo obtener en top level, por ejemplo en Java, ¿no? No puedo tener en top level una expresión, porque no, en top level tengo solo declaraciones. Una de las cosas que declaro es el main, que luego cuando se ejecute, recién ahí lo ejecuto, digamos, entre comillas, en modo programa. Versus, por ejemplo, en Ruby, que cuando yo declaro una clase es más código que se ejecuta, digamos. Y yo puedo tener, no sé, 2 más 2 ahí en top level, digamos, en el archivo y todo funciona. Como que no hace una separación entre el concepto de declaración y por otro lado el concepto de programa. ¿Hay algún nombre para llamar a esas features de los distintos lenguajes? Ahí yo no sé, ahí capaz Guille tiene más idea de nombres. O sea, para mí cuando vos decías, yo no sé si haría una diferencia entre... Justo Ruby es un lenguaje donde, o sea, la gente te va a decir que es un lenguaje de scripting, o sea, vos básicamente puedes escribir cualquier cosa y una clase es una expresión también, ese es el tema. O sea, es código ejecutable. Y en Java pasa por un preproceso antes, si querés. Yo cuando estabas hablando, antes que digas Java y Ruby como ejemplos, yo estaba pensando en C, donde uno tiene que justamente poner un punto H o tiene que definirlas, tiene que declarar las funciones o definirlas, yo no me acuerdo cuál es cuál, definir y declarar. Uno tiene que definir la variable, los métodos, las funciones, perdón, antes de usarlas. Y eso, si quieren, ¿por qué C es así? ¿Por qué te obliga a hacer eso? Es por una cuestión meramente histórica. Es para que el compilador sea más rápido cuando lo escribieron en el 70. Y después quedó así. Porque todos los lenguajes más modernos, básicamente, existe o no dos pasadas, es algo que depende del lenguaje más que nada. Y después también uno podría hacerlo medio lazy, como decíamos. No sé si hay un nombre para eso. Sí, supongo que generalmente se les suele llamar lenguaje de scripting a los lenguajes que te dejan directamente ejecutar un archivo con código y bueno, todos están como en la misma bolsa versus que hacen esta separación. Pero digamos, si siento que son como dos cosas diferentes, ¿no? No tener que hacer for declarations o ese tipo de cosas, y si se lo interpreta en una pasada, dos pasadas, etcétera, eso más lo veo ligado a la implementación y cómo quizás las restricciones de implementación luego afectan el diseño del lenguaje. Eso por un lado, pero por otro lado esta distinción conceptual que puede o no hacer un lenguaje entre declaraciones versus expresiones o programas, digamos, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, tiene sentido. Si vos te fijas, después lo que va a pasar es que, en general, las declaraciones
como tales, eventualmente no van a existir en la ejecución. O sea, cuando vos vas a compilar el código, la declaración de método no va a existir, no va a existir código de declaración de método. Va a estar el código del método directamente, el código que se ejecuta. Y, bueno, por ejemplo. O sea, esto es más boilerplate para mí, que hace que tu lenguaje tenga, o sea, no digo que sea innecesario o que sea malo, pero es código que te da estructura, o sea, por ejemplo, te da las reglas de scoping, pero después cuando uno va a ejecutarlo, después quita menos. Primero le das una pasada para sacarte de encima esas cosas que importan menos y después ejecutar directamente el código. Porque son como dos momentos. O sea, por ejemplo, en Java, tu archivo .java con la definición de la clase Java es un lenguaje cuya definición es súper declarativa. No podés escribir nada que no sea una declaración. Y toda definición de clase se convierte en una gran tabla y nada de eso se ejecuta. Java recién empieza a ejecutar al momento de mandarle un mensaje, es una clase a través de un nombre. En cambio Ruby, sí, cada sentencia de tu definición de una clase es una expresión que tiene que evaluar, y las cosas que son estáticas, o las cosas que definen ese mundo prearmado ya vienen cosidas de fábrica de antes. Esa cosa menos importante, la que decía Guille, no está expresada. Sí, o sea, después, por ejemplo, una de las cosas, que también solo para decirlo así al paso, cuando hagamos el compilador e intérprete de bytecode, una de las cosas que va a pasar es que va a haber que decidir qué hacemos con las clases. O sea, ya hay que poner un poco de metadata alrededor de los métodos para poder encontrar. Y después, del lado del intérprete o del lado de la máquina virtual, hay que decir, bueno, tengo un archivo o tengo algo que tiene tiene código, bytecode en el medio, pero va a tener metadata también. Y hay que hacer una etapa de carga antes de ponerse a ejecutar código. Y ahí es donde uno va a mirar esas tablas que dice Nico, bueno, depende de cómo uno diseñe el formato del archivo que va a tener el código. Pero, o sea, básicamente en Java primero tiene la carga del código y después pasa a la ejecución. No, tiene también dos pasadas, si querés. Pero no, también difiere dependiendo del formato de la implementación. Buenísimo. Gracias. ¿Qué quiere decir da FOMO? Si comparte la pantalla da FOMO. No, mira un grupo y algo está pasando en el chat general y dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? No, la verdad es fear of missing out. Ah, ok. Ok, nunca lo vi eso. Ok, está bien. Entonces Pablo y yo no tenemos que compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Son las 10 acá. Teoría, la gente que bloqueó realmente las 3 horas y nada más, tiene 1 hora para trabajar. Así que yo lo que diría es, pongámonos en grupitos. Y bueno, y vamos dando vuelta. Quizás la gente que está en Europa, no sé quién es, yo sé que Pep está en Europa. Y no sé quién es más. Pueden ponerse en lugar, o si quieren trabajar solos pueden trabajar solos, pero y nada, no sé, quizás Pep, si querés nos podemos poner en el canal 2, así yo me doy el ejemplo, nos podemos poner en el canal 2 y discutimos lo que vos querías que te aclaremos como dudas del otro día. Ok, pues voy para ahí. Muchísimas gracias. Chau. Chao, gracias. Bueno, yo me voy a quedar. Bueno, ya se fueron casi todos, pero no importa. De última lo digo en el chat.